He aquí un misterio envuelto en lujo y silencio, una historia que te atrapará desde el primer momento. Imagina a la heredera de una gran fortuna que vive en la más profunda oscuridad, convencida de su ceguera por todos a su alrededor. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja, oculta a simple vista, esperando a ser descubierta por los ojos adecuados? Si disfrutas este tipo de relato, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos contenido nuevo cada día. Si esta historia te llega al corazón, dale a me gusta y déjanos un comentario, contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Todos asumían que la hija del multimillonario había nacido completamente ciega. Por años nadie lo cuestionó, ni los médicos, ni el servicio, ni siquiera su propio padre. Vivía en un mundo de silencio, aislada, resguardada en una mansión llena de secretos. Pero un día, todo cambió con la llegada de una nueva empleada. No era médica ni una especialista. Era simplemente una persona que prestaba atención. Lo que ella observó durante su trabajo silencioso en la casa desvelaría años de mentiras. Desafiaría el pasado de una familia poderosa y sacaría a la luz una verdad que había permanecido enterrada desde el nacimiento de la pequeña. Lo que empezó como un simple trabajo se transformó en una misión. El descubrimiento que hizo sorprendería a todos, en especial al hombre que creía haber hecho todo lo posible para proteger a su única hija. Javier Montesinos era una figura de poder en el mundo de los agronegocios. Un hombre conocido por amasar una vasta fortuna, a base de esfuerzo y decisiones inteligentes. Sin embargo, su vida en casa era muy distinta. Residía en una mansión inmensa y silenciosa, alejada de la ciudad, donde vivía solo con su hija Clara. La casa, aunque lujosa y de una belleza impecable, con muebles caros, grandes ventanales y pasillos largos y vacíos, se sentía fría y carente de vida. Javier había perdido a su esposa en un trágico accidente aéreo 5 años atrás, pocos días después del nacimiento de Clara. Aquella tragedia había roto algo en él. Escogió vivir lejos de todo y de todos, no buscando paz, sino evitando el mundo que ya no podía enfrentar. Toda su existencia giraba ahora en torno a Clara. Ella era la única persona que realmente le importaba, y él hacía todo lo posible para darle todo lo que necesitaba. Pero la condición de Clara lo hacía todo más difícil. Desde su nacimiento los médicos habían dicho que era ciega. Javier se culpaba a sí mismo, y sus días se llenaban de rutinas silenciosas, tristeza y una constante preocupación por el futuro de su hija. Aunque la mansión estaba equipada con todo tipo de lujos y herramientas para ayudarla, Clara no parecía reaccionar a nada. Javier había contratado a terapeutas, tutores e incluso traído a especialistas de todo el mundo, con la esperanza de que alguien pudiera conectar con ella. Pero nada cambió. Clara apenas hablaba, no jugaba ni reía. La mayor parte del tiempo la pasaba sentada sola, a menudo junto al gran ventanal de la sala, sintiendo la brisa y escuchando sonidos lejanos. Sus ojos, aunque ciegos, siempre miraban al vacío, sin enfocarse en nada. Era como si viviera en su propio mundo, uno al que nadie más podía acceder. Javier solía sentarse al otro lado de la habitación, observándola en silencio, sintiéndose completamente impotente. Le leía, le contaba historias e incluso le ponía música, pero ella casi nunca reaccionaba. Solo de vez en cuando inclinaba un poco la cabeza o fruncía ligeramente el ceño. Esos pequeños gestos eran lo único a lo que él podía aferrarse. Se preguntaba constantemente si ella sabía quién era él o si sentía algo en absoluto. A sus 42 años, Javier lucía mayor. La tristeza había dejado su huella. Su barba comenzaba a encanecer y sus ojos se veían cansados la mayor parte del tiempo. Sus movimientos eran lentos y reflexivos, como los de alguien que lleva una carga pesada. Se había distanciado de sus amigos, había cancelado reuniones y delegado gran parte de sus responsabilidades de negocios. Simplemente no podía dejar a Clara por mucho tiempo. Cada mañana seguía una rutina estricta. Ayudaba a Clara a vestirse, le preparaba el desayuno y la guiaba durante el día. Intentaba diferentes cosas para conectar con ella, texturas, olores, música, pero nada funcionaba.
Había momentos de furia en los que culpaba al destino, a los médicos o a sí mismo. A menudo miraba a Clara y le susurraba disculpas, como si ella pudiera oír la culpa en su corazón. Incluso con todo su dinero y conocimiento, no podía solucionar lo que él consideraba el mayor fracaso de su vida, el dolor y el silencio de su hija. El personal de la mansión era reducido y muy discreto. Respetaban la privacidad de Javier y apenas interactuaban a menos que fuera necesario. La mayoría llevaba años trabajando allí y habían visto a Clara crecer sin muchos cambios. Hablaban entre ellos en voz baja sobre la niña, compartiendo historias de pequeñas cosas que notaban, como a veces tarareaba suavemente por la noche o cómo buscaba siempre el mismo peluche por la tarde. Pero para Javier, esos momentos se sentían como pequeñas gotas en un pozo seco. Él quería más. Quería que hablara, que sonriera, que demostrara que estaba realmente presente. A veces se sentaba a su lado y simplemente hablaba, contándole sobre su día, recuerdos de su madre o describiendo lo que sucedía afuera. Esperaba que algo de lo que dijera provocara una respuesta, pero Clara permanecía casi siempre en silencio, solo asintiendo o moviendo ligeramente la cabeza de vez en cuando. Javier se aferraba a esas señales, esperando que significaran más de lo que aparentaban. La casa misma se había convertido en un símbolo de todo lo que Javier había perdido. Era lo suficientemente grande para una familia, pero solo vivían 2 personas. Cada habitación traía un recuerdo o una chispa de esperanza que nunca se concretaba. El cuarto de bebé nunca había cambiado. Todavía estaba decorado como su esposa lo había diseñado antes del nacimiento de Clara. Colores suaves, patrones de animales, una mecedora cerca de la cuna. Javier nunca había tocado nada después del accidente. A veces se quedaba allí un rato, aferrado a recuerdos que no podía dejar ir. Clara nunca mostró interés en la habitación. No la exploraba, no hacía preguntas, ni siquiera parecía entender lo que era. Javier había aceptado esta vida extraña y silenciosa, pero en el fondo aún creía que algo podría cambiar. Leía cada nuevo estudio sobre desarrollo infantil, hablaba con nuevos médicos y probaba nuevas técnicas, pero cada intento terminaba en decepción. Aún así, se negaba a rendirse por completo. Y así continuaron los días, lentos, pesados y mayormente silenciosos. Javier seguía dedicado a Clara, aunque apenas dormía y rara vez sentía paz. Todavía guiaba su mano durante las comidas, la sostenía suavemente mientras paseaban por el jardín y le susurraba cuentos para dormir con una voz llena de dolor y amor. Clara permanecía en silencio, su rostro mostrando poca expresión, su mirada siempre vacía y distante. Sin embargo, de vez en cuando, apoyaba la cabeza contra su pecho por solo unos segundos. Esos pequeños momentos le daban a Javier la fuerza para seguir adelante. No sabía qué le depararía el futuro, pero se había prometido protegerla sin importar qué. En esa solitaria mansión llena de sombras del pasado, Javier Montesinos vivía cada día por la niña silenciosa que nunca pedía nada. Su hija Clara, que aún se sentaba en silencio, siempre con la misma mirada vacía. Elena Torres tenía 27 años y recientemente había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. Había perdido a su hija recién nacida pocas semanas después del parto. Los médicos no pudieron explicar exactamente qué había salido mal, y los días posteriores a la pérdida estuvieron llenos de confusión, tristeza y silencio. Elena vivía en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad. No tenía pareja ni familia cerca y trabajaba en lo que podía para pagar sus cuentas. Vio el anuncio de empleo para la mansión Montesinos en el periódico mientras esperaba en una sala de espera llena de gente. Solicitó el puesto sin pensarlo demasiado. Una parte de ella solo quería estar en un lugar nuevo, lejos del dolor que persistía en su apartamento. La mansión era tranquila y discreta, con grandes portones y un largo camino de entrada. Cuando Elena llegó para la entrevista, se sintió nerviosa, pero se mantuvo concentrada. No vestía de forma elegante, solo limpia y ordenada. Javier Montesinos abrió la puerta él mismo, lo que la sorprendió. Lucía serio, cansado y observador, pero no hostil.
Javier había entrevistado a varias personas para el puesto de limpieza antes. La mayoría tenía excelentes referencias y experiencia profesional, pero algo siempre le parecía mal. O eran demasiado habladoras, demasiado frías, o se sentían incómodas cerca de Clara. Cuando Elena entró, Javier notó su calma y sus ojos serenos. No intentaba impresionarlo, y no hablaba más de lo necesario. Había algo inusual en su presencia. No se inmutó por el silencio de la casa. Miró a su alrededor con respeto, no con curiosidad, sino con una tranquila comprensión. Durante la entrevista, Javier le preguntó sobre su experiencia y ella respondió con claridad, aunque de forma concisa. Él notó la manera en que hablaba, directa y sencilla, pero con una cierta suavidad. En un momento, ella hizo una pausa y le dijo que recientemente había perdido a su hija. No dio detalles. Javier asintió sin preguntar más, pero esa única frase le hizo mirarla de forma diferente. Vio algo en su rostro, una mezcla de dolor y fortaleza. No intentaba ocultar ninguna de las dos. El primer día de Elena empezó temprano. Uno de los miembros del personal le dio un breve recorrido por la casa y le explicó el horario de limpieza. Javier se mostró distante pero educado. La mansión era enorme, con muchas habitaciones que no se usaban a menudo. Elena se concentró en su trabajo, moviéndose de un cuarto a otro sin hacer ruido. Hacia el mediodía le dijeron que podía tomar un breve descanso en la cocina. Fue entonces cuando vio a Clara por primera vez. La niña estaba sentada en silencio cerca de una ventana, sosteniendo un pequeño peluche. Su cabeza estaba ligeramente inclinada y su rostro parecía distante, casi sin expresión. Elena se quedó en la puerta de la cocina por un momento, observando en silencio. Nunca había visto a una niña tan quieta. Algo en Clara la conmovió al instante. No solo el hecho de que fuera ciega, sino la forma en que parecía desconectada de todo a su alrededor. Elena no habló, simplemente se sentó en silencio al otro lado de la habitación y tomó su descanso. Incluso sin palabras, sintió que había algo diferente en esa niña. No era solo ceguera, era soledad. En los días siguientes, Elena continuó su trabajo con cuidado. No intentó forzar ninguna conversación ni hacer preguntas innecesarias. Limpiaba, organizaba y seguía las instrucciones que le daban. Pero empezó a notar pequeños detalles sobre Clara. La niña rara vez respondía a los sonidos, pero a veces se detenía y giraba ligeramente la cabeza cuando Elena entraba en la habitación. Una vez, mientras limpiaba unos estantes, a Elena se le cayó un paño. El suave golpe hizo que Clara se sobresaltara un poco. Elena se disculpó en voz baja, aunque sabía que Clara no podía verla. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que Clara reaccionaba más a los movimientos tranquilos y constantes y a las voces suaves. También notó que el personal mantenía su distancia de Clara, haciendo todo lo posible por no molestarla. Elena, sin embargo, se sintió atraída por la niña de una manera que no podía explicar del todo. No veía a Clara como alguien roto o extraño. Veía a una niña que necesitaba más que cuidados, necesitaba conexión. Y Elena, cargando el peso de su propia pérdida, comenzó a sentir un silencioso sentido de propósito. Una tarde, mientras Elena doblaba sábanas en el pasillo cerca de la habitación de Clara, escuchó un pequeño sonido. Era un zumbido bajo, casi un susurro. Curiosa se detuvo y escuchó. Era Clara. Estaba sentada en el suelo no lejos de su puerta, tarareando una melodía sin una tonada clara. Elena no la interrumpió. Simplemente se sentó cerca continuando con su tarea. Después de unos minutos, Clara dejó de tararear y lentamente se arrastró por el pasillo, sus pequeñas manos buscando la pared. Elena se levantó en silencio y le ofreció la mano sin decir nada. La mano de Clara se detuvo en el aire y se acercó a la de Elena. Luego, con cuidado la tocó. Ese momento, aunque breve, se sintió increíblemente importante. Elena no habló ni lloró. Solo dejó que Clara le sostuviera la mano por un momento. Ese contacto silencioso le dijo más que cualquier palabra. Significaba confianza o al menos curiosidad. A partir de ese momento, Elena se aseguró de pasar más a menudo por donde Clara estaba.
no para molestarla, sino para estar presente. Javier notó el cambio. Aunque Elena no le dijo nada, vio que Clara comenzaba a moverse un poco más durante el día. Ya no pasaba todo su tiempo cerca del ventanal. A veces se sentaba en el pasillo o cerca de la cocina, donde podía ver a Elena trabajando. Una noche, Javier le preguntó a Elena cómo iban las cosas. Ella respondió honestamente, diciéndole que Clara le recordaba a alguien que había perdido, pero que no quería reemplazar a nadie, solo quería ayudar. Javier no respondió de inmediato. La miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. No era alguien que confiara fácilmente, pero podía ver que Elena no fingía. No había lástima en sus acciones, solo atención silenciosa y cuidado genuino. Esa noche, después de que Elena se había ido a su habitación, Javier se quedó un rato fuera de la puerta de Clara. Observó a su hija dormir y notó un ligero cambio en su respiración, más profunda, más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, algo había cambiado en la casa. La llegada de Elena no había arreglado nada, pero había iniciado algo nuevo. Elena estaba limpiando los estantes en la habitación de Clara, tomándose su tiempo y trabajando en silencio. Siempre intentaba no molestar a la niña, especialmente cuando Clara estaba sentada en su rincón habitual, sosteniendo el mismo oso de peluche gastado. Elena había aprendido que Clara prefería el silencio o, al menos, un entorno tranquilo. Pero ese día, mientras se estiraba para limpiar detrás de un baúl de madera, se detuvo de repente. Escuchó algo suave, casi un susurro. Al principio pensó que lo había imaginado. Se giró ligeramente y miró a Clara. La pequeña niña movía suavemente los labios, murmurando algo mientras abrazaba fuertemente el oso de peluche contra su pecho. Elena se inclinó lo suficiente para escuchar. La voz de Clara era lenta y apenas audible, pero era real. No solo estaba haciendo sonidos, estaba hablando, aunque las palabras no eran claras. Elena se mantuvo en silencio, no queriendo interrumpir. Sus ojos se enfocaron en el rostro de Clara, y algo en su expresión llamó la atención de Elena. Había emoción allí. La niña no estaba simplemente ciega y desconectada. Había algo más sucediendo bajo la superficie. Elena retrocedió lentamente y se sentó en el pequeño sillón cerca del tocador. Desde ese ángulo podía observar a Clara sin ponerla nerviosa. Mientras Clara continuaba susurrando suavemente, Elena notó algo extraño. La cabeza de Clara se movía ligeramente cada vez que había un sonido, un crujido en el suelo, el movimiento de una cortina, el zumbido distante de una aspiradora. Clara reaccionaba a todo ello con movimientos sutiles y precisos. Sus oídos estaban tan afinados que parecía que podía mapear toda la habitación, solo escuchando. Elena observó en silencio, tratando de no sacar conclusiones apresuradas, pero las reacciones de la niña le parecían casi demasiado agudas para alguien que nunca había visto. Elena se levantó lentamente y caminó sobre la alfombra. La cabeza de Clara se giró en su dirección antes de que ella llegara al centro de la habitación. La niña no habló, pero claramente sintió el movimiento. Elena colocó un juguete en el suelo y lo empujó suavemente. El cuerpo de Clara se movió de nuevo, esta vez hacia el lugar exacto de donde provenía el sonido. Elena comenzó a probar cosas suavemente. Abrió un cajón pequeño y luego lo cerró lentamente. Dio un paso ligero y luego golpeó su zapato. Cada vez Clara reaccionaba. Era pequeño, a veces solo un tic de la cabeza o una inclinación de la barbilla, pero siempre era preciso. Elena comenzó a preguntarse si Clara usaba solo su oído o si había algo más. Decidió probar algunos juguetes. Algunos tenían botones de sonido, otros tenían texturas, pero uno que recogió tenía luces intermitentes. Lo encendió y lo apuntó hacia la pared por accidente. Clara no respondió. Eso tiene sentido, pensó. Clara es ciega después de todo. Pero luego Elena sacó su teléfono para ver la hora y accidentalmente encendió la linterna. El haz de luz cruzó frente a la cara de Clara por solo un segundo. En ese instante, Elena creyó ver un movimiento. Los párpados de Clara se movieron. Sus pupilas se desplazaron ligeramente. Fue rápido y débil, pero sucedió. El corazón de Elena dio un vuelco y se quedó quieta.
observando de cerca, sin estar segura de lo que acababa de ver. Elena apagó la linterna y esperó un momento. Luego la encendió de nuevo y movió suavemente su teléfono de lado a lado, frente a la cara de Clara. La niña no movió la cabeza, pero sus ojos parpadearon de nuevo, como si intentaran seguir algo. No era una reacción fuerte ni enfocada, pero estaba allí. Algún tipo de reacción. Elena se acercó un poco más y repitió el movimiento. La expresión de Clara no cambió, pero sus ojos se movieron ligeramente de nuevo, siguiendo la trayectoria de la luz por solo un segundo. Elena retrocedió y se sentó confundida y sorprendida. ¿Podría Clara realmente ver algo? Aunque fuera solo una pequeña cantidad de luz. No era doctora, pero esto no parecía la respuesta de alguien completamente ciego. No tenía sentido. Los médicos habían dicho que Clara era completamente ciega de nacimiento. Elena pensó intensamente. Tal vez fue un reflejo. Tal vez fue solo una casualidad. Pero había estado lo suficientemente cerca de Clara como para saber la diferencia entre casualidad y reacción. Y esto se sentía real. Un escalofrío repentino recorrió el cuerpo de Elena. Miró a Clara, que ahora estaba sentada en silencio de nuevo, frotando suavemente los dedos sobre la oreja del oso. La niña parecía tranquila e inconsciente de lo que acababa de pasar. Elena no sabía qué hacer. ¿Debería decírselo a Javier de inmediato? ¿Debería esperar y volver a intentarlo más tarde para estar segura? Muchos pensamientos pasaron por su mente. No quería dar falsas esperanzas a nadie, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que vio. No era solo una sensación, era movimiento, reacción, algo que no había sucedido antes. Elena apagó su linterna y guardó el teléfono en su bolsillo. Se sentó en silencio y solo observó a Clara por unos minutos más. La pequeña niña comenzó a susurrar de nuevo, sosteniendo su oso cerca, sus labios moviéndose lentamente. Elena se quedó allí quieta y en silencio, sintiendo una extraña mezcla de miedo, curiosidad y algo más, esperanza. Por primera vez sentía que algo nuevo podría ser posible, algo que nadie había esperado. A medida que la habitación se volvía más silenciosa, Elena terminó de limpiar el último rincón cerca de la estantería de Clara. Su mente todavía estaba acelerada, tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. Miró a Clara una vez más antes de salir de la habitación. La niña ahora estaba sentada en la misma posición, sosteniendo el oso de peluche y susurrando suavemente para sí misma. Elena la observó un momento más, congelada en sus pensamientos. No quería asumir nada todavía, pero algo había cambiado ese día, algo importante. Ya fuera luz, movimiento o solo una reacción, fue suficiente para que Elena se detuviera y sintiera una chispa de posibilidad. Cerró suavemente la puerta detrás de ella y caminó por el pasillo, planeando sus próximos pasos. Tal vez lo intentaría de nuevo al día siguiente con otra luz. Tal vez hablaría con Javier con cuidado, sin causar alarma, pero por ahora se lo guardó para sí misma. De vuelta en la habitación de Clara, la niña se sentó quieta, abrazando a su oso y susurrando palabras que solo ella podía oír, mientras Elena se aferraba al momento que acababa de pasar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale a me gusta si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Elena no podía quitarse de la cabeza el momento con la linterna. Había visto los ojos de Clara moverse, no una, sino 2 veces. Los movimientos eran leves, pero estaban allí. No coincidía con lo que le habían dicho. Sobre la condición de Clara, se suponía que la niña era completamente ciega desde su nacimiento. Eso es lo que los médicos habían dicho. Eso es lo que Javier creía. Pero Elena había visto algo diferente y ahora necesitaba saber más. A la mañana siguiente, después de terminar sus tareas habituales, regresó a la habitación de Clara, mientras la niña estaba sentada en su lugar habitual en la suave alfombra cerca de la ventana. Elena actuó de manera casual, limpiando los estantes cercanos, doblando una manta, moviéndose como cualquier otro día.
Luego, sin hacer ruido, abrió lentamente la ventana solo un poco. Una brisa entró en la habitación. Nada fuerte, solo un ligero cambio en el aire y en el brillo. Clara giró la cabeza ligeramente en esa dirección. No bruscamente, pero definitivamente. Elena se quedó quieta. Eso no fue un sonido, eso no fue un toque. Fue una reacción a la luz o algo parecido. Más tarde ese día, Elena intentó otro pequeño experimento. Esperó hasta que Clara estuviera sentada tranquilamente en el pasillo, sosteniendo su oso de peluche como de costumbre. Elena tomó su teléfono de nuevo y encendió la linterna, fingiendo estar arreglando algo cerca de un gabinete. Luego movió lentamente la mano de un lado a otro entre la luz y la cara de Clara, proyectando sombras claras. Hizo esto varias veces, asegurándose de no hacer ningún ruido ni movimiento brusco. Clara no reaccionó de inmediato, pero después de unos segundos, sus ojos siguieron una de las sombras. Fue un movimiento pequeño, casi como un reflejo. Elena lo repitió con cuidado, más lento esta vez. De nuevo la mirada de Clara se desvió apenas, pero lo hizo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una coincidencia. Había una conexión entre los ojos de Clara y los cambios de luz. No era una visión enfocada, pero tampoco era nada. Elena se sentó al otro lado del pasillo después y anotó todo lo que había visto. Quería llevar un registro de cada prueba, cada reacción. Los siguientes días estuvieron llenos de más experimentos silenciosos. Elena nunca habló con nadie sobre lo que estaba haciendo. No quería alarmar a Javier ni hacerle pensar que estaba cruzando límites, pero en el fondo creía que algo no estaba bien. Continuó probando las respuestas de Clara con cuidado. Lentos destellos de luz, movimientos rápidos, cambios en el brillo. Y Clara seguía reaccionando un poco cada vez. Estas reacciones no eran fuertes ni consistentes, pero seguían ocurriendo. Eso fue suficiente para convencer a Elena de que no lo estaba imaginando. Una tarde, mientras ordenaba los gabinetes del baño, Elena notó una caja de madera colocada detrás de unas toallas. Curiosa, la sacó. Dentro había varios frascos pequeños de gotas para los ojos. Las etiquetas estaban parcialmente despegadas, pero pudo leer el nombre del médico, un nombre antiguo que ya no le resultaba familiar. Cada frasco tenía fechas que se remontaban a varios años. No había instrucciones claras ni motivo indicado, solo la dosis. Claramente se habían usado durante mucho tiempo, quizás a diario. Elena revisó las fechas de nuevo. Algo no se sentía bien. Tomó uno de los frascos y lo miró de cerca. No se parecía a las gotas habituales para alergias o sequedad que había visto antes. Había términos científicos que no reconocía. Buscó el nombre del medicamento discretamente en su teléfono, cuando no había nadie cerca, y lo que encontró le revolvió el estómago. El compuesto se usaba en tratamientos que reducían la presión ocular, pero también se había informado en casos raros que afectaba la respuesta de la pupila e incluso la sensibilidad a la luz si se usaba a largo plazo, especialmente en niños. No había información sobre por qué Clara las había estado usando o si siquiera las necesitaba. Elena comenzó a preguntarse si alguien había cometido un error, o peor aún, si Clara había sido mal diagnosticada. ¿Podrían las gotas haber estado bloqueando parte de su visión natural todo este tiempo? Elena aún no podía responder a eso, pero sabía una cosa con certeza. Esto no era normal. Volvió a colocar los frascos, exactamente donde los encontró, y tomó nota de todo lo que vio. Su preocupación crecía al igual que sus preguntas. Esa noche, Elena yacía en la cama pensando qué hacer. No quería acusar a nadie de nada. Tal vez había una razón médica real para las gotas para los ojos. Tal vez el médico tenía un plan. Pero si Clara realmente podía ver la luz o las sombras, aunque fuera ligeramente, alguien necesitaba saberlo. Elena pensó en decírselo a Javier, pero dudó. Él era cuidadoso y protector. Confiaba en los médicos anteriores y creía en el diagnóstico de Clara. Plantear esto sin pruebas podría causar tensión. Aún así, mantenerlo en secreto tampoco se sentía bien. Clara merecía ser entendida, merecía una oportunidad real. Elena se sentía más responsable por ella ahora, más conectada con su progreso y su verdad.
Decidió que continuaría sus observaciones por unos días más, manteniendo notas detalladas. Luego decidiría cómo abordar a Javier, pero en su corazón ya lo sabía. Algo se había pasado por alto, algo importante. Las reacciones de Clara no eran aleatorias. Eran pistas, y Elena tenía que seguir siguiéndolas, sin importar cuán complicadas se volvieran las cosas. En los días siguientes, Elena continuó comportándose normalmente con Javier y el personal, pero su atención se mantuvo centrada en Clara. Observó cuidadosamente cada momento en que la niña reaccionaba a la luz o al movimiento. Repitió sus pruebas silenciosas, cambiando solo una cosa a la vez, tal como había leído en un artículo sobre observaciones de comportamiento. Cada vez que Clara mostraba incluso una ligera respuesta, Elena lo anotaba. Probó diferentes momentos del día, diferentes habitaciones y diversas fuentes de luz. Y casi cada vez Clara respondió apenas, pero claramente. Elena también siguió vigilando el gabinete donde se guardaban las gotas para los ojos. Cada mañana, uno de los miembros más antiguos del personal las llevaba a la habitación de Clara y le daba las gotas sin mucha explicación. Elena tomó nota de la rutina. Clara no se resistía. Estaba acostumbrada, pero Elena no podía ignorar la creciente sospecha. Si estas gotas eran parte del problema, debían ser cuestionadas. Todavía no sabía cómo planteárselo a Javier, pero la idea de que algo había estado oculto a plena vista todo el tiempo era ahora imposible de ignorar. Se había activado una alarma silenciosa. Elena había esperado lo suficiente. Después de días de pruebas silenciosas y notas, y después de observar a Clara reaccionar a diferentes tipos de luz y movimiento, se sintió lista para un último paso. La duda silenciosa que había comenzado como un pensamiento pasajero, ahora se había convertido en algo más grande, una necesidad innegable de saber la verdad. Esperó hasta que la casa estuvo tranquila y en calma. El personal había terminado sus tareas y Javier se había ido a su oficina por la noche. Elena encontró a Clara, sentada con las piernas cruzadas, en la alfombra de su habitación, meciendo suavemente a su oso de peluche. La niña parecía relajada, su habitual expresión en blanco en su rostro. Elena se sentó frente a ella y sacó suavemente una pequeña linterna de su bolsillo. Miró a Clara con cuidado, asegurándose de no asustarla. «Clara», dijo suavemente, «voy a encender una pequeña luz. ¿Me dices si sientes algo?» «De acuerdo». Clara no respondió, pero se quedó quieta. Lenta y suavemente, Elena levantó la linterna y la apuntó directamente a los ojos de Clara, su corazón latiendo con miedo y esperanza al mismo tiempo. Durante unos segundos no pasó nada. Los ojos de Clara permanecieron abiertos, inmóviles, y Elena pensó que tal vez había sido un error. Pero entonces, de la nada, Clara parpadeó. Fue lento, casi como si estuviera confundida por algo. Luego parpadeó de nuevo, esta vez más rápido, como reaccionando al brillo. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Mantuvo la luz fija y se inclinó un poco hacia adelante. «Clara, ¿puedes sentir eso?», susurró. La habitación estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de su respiración. Clara inclinó la cabeza, sus cejas frunciéndose un poco. Luego, con la voz más pequeña y frágil, dijo algo para lo que Elena no estaba preparada. «Creo que vi una luz, mami». Las palabras fueron entrecortadas y temblorosas, como si no estuviera segura de decirlas bien. Elena se quedó helada. No podía creer lo que acababa de oír. No era solo que Clara pudiera ver algo, era la palabra mami. Clara nunca había llamado a nadie así antes, ni una sola vez. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas inmediatamente. Esa sola palabra rompió algo dentro de Elena, todo el peso que había estado cargando. Desde la pérdida de su propio bebé, volvió de golpe, pero ahora mezclado con algo nuevo. Propósito. Clara se había comunicado de la única manera que sabía. Ya no era solo una prueba, no era solo luz o sombras. Era una conexión. Había respondido no solo a lo que vio, sino a lo que sintió en ese momento. Elena no sabía si Clara la había confundido con su verdadera madre o si la palabra simplemente había salido por accidente. Pero no importaba. Elena se inclinó hacia adelante y colocó suavemente su mano en el hombro de Clara.
Estoy aquí, dijo con la voz temblorosa. Estás a salvo. Clara no se apartó, se quedó quieta. Luego se inclinó lentamente hacia adelante hasta que su cabeza descansó, ligeramente contra el pecho de Elena. Fue un gesto pequeño, pero para Elena significó todo. No fue solo una prueba que había funcionado. Fue el comienzo de algo completamente nuevo, algo poderoso y real. Elena se quedó así durante varios minutos, sosteniendo a Clara sin decir nada más. No quería romper el momento. La niña pequeña, que había estado silenciosa, quieta y sin respuesta durante tanto tiempo, acababa de hablar suavemente, con incertidumbre, pero claramente. Y no fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. Había emoción en su voz, una especie de confusión mezclada con esperanza, como si estuviera buscando algo que no entendía del todo. Elena podía sentir su propio corazón acelerarse, mientras sus brazos se envolvían suavemente a Clara. En su mente, 100 preguntas comenzaron a correr. ¿Qué significaba esto? ¿Cuánto podía ver realmente Clara? ¿Cuánto tiempo había estado sintiendo estas cosas, pero sin expresarlas? ¿Y qué hay de las gotas para los ojos? Elena no tenía todas las respuestas, pero tenía algo aún más fuerte, una decisión. A partir de ese momento, supo que su papel no era solo limpiar y cuidar la casa, era proteger a Clara, sin importar qué. Lo que sea que estuviera pasando en esta casa, ya no podía ignorarlo. Cuando Clara finalmente se apartó, parecía más tranquila, aunque su rostro todavía tenía esa mirada lejana. Elena se secó los ojos y sonrió suavemente. «Eres muy valiente», susurró. Clara no dijo nada más, pero parecía más consciente, más presente que antes. Elena apagó cuidadosamente la linterna y la guardó en su bolsillo. Sus manos todavía temblaban. Sabía que esto no era algo que pudiera explicarle fácilmente a Javier, no sin que él hiciera muchas preguntas. Pero también sabía que algo importante acababa de suceder, algo que no podía ser ignorado u olvidado. Elena había venido a esta casa esperando trabajo, tratando de escapar de su propio dolor, pero ahora había encontrado un nuevo propósito, una razón para quedarse. Clara no era solo una niña tranquila con una condición médica. Era una niña tratando de conectarse, tratando de entender un mundo que aún no había experimentado por completo. Elena se dio cuenta de que a partir de este momento, su trabajo sería mucho más que solo las tareas del hogar. Tenía que proteger esa conexión. Tenía que proteger a Clara. Mientras Elena se levantaba, besó suavemente la parte superior de la cabeza de Clara y la ayudó a acostarse para descansar. La niña sostuvo su oso de peluche cerca de nuevo, pero se quedó en silencio. Elena la arropó con la manta y se sentó a su lado durante unos minutos, solo observando. Su mente estaba llena de pensamientos, pero su corazón ya había tomado la decisión. Lo que sea que hubiera causado la ceguera de Clara, y cualquiera que fuera la verdad detrás de esas gotas para los ojos, o los años de silencio, Elena iba a averiguarlo, pero lo haría con cuidado, paso a paso. Por ahora Clara había hablado, y eso significaba todo. Había susurrado una verdad en forma de una frase tan simple y sin embargo tan profunda. «Creo que vi una luz, mami». Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se trataba solo de medicina o diagnóstico. Se trataba de confianza, seguridad y algo parecido al amor. Mientras Elena apagaba las luces y salía de la habitación, llevaba esa frase en su pecho como una promesa. Protegería a Clara a toda costa. Elena estaba en la habitación de Clara, arrodillada junto a la pequeña alfombra, sosteniendo la linterna de nuevo. Sabía que se arriesgaba mucho al hacer esto, pero después de lo que había sucedido, el parpadeo, la frase susurrada, la palabra mami, no podía simplemente detenerse, necesitaba estar segura. Así que apuntó la luz suavemente hacia los ojos de Clara, moviéndola lentamente para ver si habría otra reacción. Clara parpadeó de nuevo, justo como antes, y giró la cabeza ligeramente, como si siguiera el brillo. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera hablar, una voz fuerte vino del pasillo. «¿Qué estás haciendo?» Era Javier. Entró en la habitación rápidamente, su rostro rojo de ira y confusión. «¿Qué es eso en tu mano?», gritó.
Elena se quedó helada tratando de explicarse, pero Javier le arrebató la linterna y la miró con incredulidad. ¿Estás experimentando con mi hija?, preguntó duramente. Antes de que Elena pudiera defenderse, Clara se levantó de repente y, por primera vez en su vida, corrió directamente hacia alguien. Corrió hacia Elena. Clara rodeó la cintura de Elena con sus brazos y se aferró con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba y no dijo nada al principio. Javier estaba completamente atónito. Nunca había visto a su hija moverse así. Nunca la había visto caminar con propósito, y mucho menos correr. «Clara», dijo, inseguro de lo que estaba sucediendo. La niña se quedó en silencio por un momento, todavía abrazando a Elena. Luego, con una voz pequeña y temblorosa, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Vi una luz». Javier parpadeó completamente confundido. «¿Qué dijiste?», preguntó. Clara giró la cabeza ligeramente hacia su voz y lo repitió. «Vi una luz». Elena permaneció en silencio, dejando que el momento hablara por sí mismo. Javier los miró a ambos, abrumado. Durante años había creído que su hija era ciega sin cuestionarlo, pero ahora estaba hablando, reaccionando y buscando a alguien. No podía ignorarlo. Lentamente, sin decir mucho más, asintió y habló en voz baja. «Deja de darle las gotas para los ojos, al menos por ahora». Elena simplemente asintió, su corazón latiendo con alivio. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios silenciosos. Elena dejó de darle a Clara las gotas exactamente como Javier lo había ordenado. El primer día pasó sin nada notable, pero al segundo algo comenzó a cambiar. Clara empezó a responder a la luz con más frecuencia, especialmente a la luz del sol. Elena abrió las cortinas durante la mañana y Clara giró la cabeza hacia la ventana. Brillante. No fue solo un movimiento al azar. Hizo una pausa y mantuvo su rostro en esa dirección durante varios minutos, casi como si disfrutara de la luz. Javier se quedó en silencio en la puerta esa mañana, observando con una mezcla de duda y esperanza. Más tarde, esa tarde, Elena se sentó con Clara usando tarjetas simples. Solo grandes tarjetas blancas con formas negras, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Lentamente levantó cada una. Al principio, Clara no hizo nada, pero luego, después de una larga pausa, levantó la mano y señaló el círculo. Elena jadeó en voz baja. Javier, observando desde atrás, se acercó. «¿Viste eso?», susurró. Elena asintió. Fue un gesto pequeño, pero significó algo enorme. Significaba que finalmente iban en la dirección correcta. Cada día traía algo nuevo. El progreso era lento pero constante. Elena se mantuvo consistente, trabajando pacientemente con Clara, a través de pequeños juegos y tareas visuales simples. Clara reaccionaba más a menudo ahora, no solo a las luces, sino a los objetos. Una tarde, Elena colocó 3 juguetes frente a ella, una pelota blanda, un coche de juguete y un pato de plástico. Sin decir nada, empujó suavemente el pato y Clara sonrió. Luego lo señaló. Javier estaba cerca y por unos segundos no dijo nada. Solo observó, sus ojos llenos de sorpresa. «Está eligiendo», dijo en voz baja. Elena asintió de nuevo. «Sí, está viendo». Esa noche Clara se sentó con Elena junto a la ventana y, en lugar de simplemente mirar al vacío, comenzó a hacer pequeñas preguntas. «¿Qué color es ese?», le preguntó señalando una manta. Los sorprendió a ambos. Elena respondió suavemente y Clara volvió a preguntar sobre otras cosas. Javier se paró cerca de la puerta de nuevo, sin decir una palabra. Para un hombre que había vivido con desesperanza durante años, la repentina chispa de progreso lo dejó sin palabras. Comenzó a creer de nuevo. Una mañana, mientras la luz del sol llenaba el pasillo, Clara caminó hacia el brillo sin ayuda. No tropezó ni dudó. Se movió con confianza silenciosa, extendiendo la mano hacia la luz que entraba por la ventana. Elena la siguió lentamente sin interrumpir. Javier había estado en su oficina, pero salió cuando escuchó pasos. Se detuvo cuando vio a Clara de pie en la luz, una mano en el cristal, la otra sosteniendo su oso de peluche. «Ya no tiene miedo», dijo Elena suavemente. Javier no respondió. Se sentó cerca, su rostro pálido. «No sé cómo lo pasamos por alto en todos estos años», dijo finalmente. Elena se mantuvo en silencio.
No había una respuesta fácil. Tal vez fue el diagnóstico equivocado, tal vez fue la medicina, o tal vez nadie había prestado la suficiente atención. Pero ahora nada de eso importaba. Lo que importaba era el progreso de Clara. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes. Sus ojos comenzaron a mirar hacia los rostros y a veces, en momentos de tranquilidad, extendía la mano y tocaba la cara de Elena, como si estuviera tratando de memorizar sus rasgos. Para el final de la semana, la atmósfera en la mansión había cambiado por completo. Ya no era silenciosa y pesada. Se sentía más ligera, más viva. Clara ahora respondía a los colores, las formas, incluso a gestos simples. Sonreía más. Se reía suavemente cuando Elena le hacía cosquillas o le contaba historias tontas. Había dejado de susurrar tanto para sí misma y en su lugar comenzó a hacer preguntas en voz alta. Javier, aunque todavía distante a veces, comenzó a sentarse con ellas durante estos momentos. Ya no observaba desde la distancia. Empezó a participar, mostrándole a Clara viejos álbumes de fotos familiares y preguntándole si podía distinguir algo. Una tarde, Clara entrecerró los ojos ante una foto de su madre y preguntó: ¿Quién es esa señora del vestido rojo? Javier lloró en silencio, no de dolor, sino por la conmoción de escuchar a su hija notar algo visual, algo real. Elena se sentó a su lado, sosteniendo en silencio la mano de Clara. El viaje no había terminado. Todavía había preguntas y dudas, pero una cosa era cierta: Clara estaba cambiando. Y todo comenzó el día que dijo: vi una luz. Las mejoras de Clara habían sido reales. No eran su imaginación y no ocurrieron por casualidad. Todo había cambiado en el momento en que dejaron de usar las gotas para los ojos. Eso no podía ser ignorado. Necesitaba respuestas, respuestas reales. Así que una noche, después de que Clara se durmiera, Elena tomó uno de los pequeños frascos de vidrio del gabinete donde se guardaban las gotas. Lo colocó en una bolsa de plástico y lo escondió cuidadosamente en su bolso. A la mañana siguiente, mientras Javier todavía estaba en una llamada, Elena salió por unas horas. Condujo a una ciudad cercana donde había quedado con alguien de su pasado. Su nombre era Lucía, una vieja amiga de la escuela de enfermería que ahora hacía su residencia en oftalmología. No habían hablado en años, pero cuando Elena le explicó brevemente lo que estaba pasando, Lucía aceptó ayudar. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del hospital. Elena le entregó el frasco, explicando todo lo que había sucedido con Clara. Lucía prometió hacer las pruebas rápidamente. Unos días después, Elena recibió una llamada. Era Lucía y su voz era tensa. «Necesitas venir», dijo. Elena condujo directamente al hospital con el estómago apretado todo el tiempo. Cuando llegó, Lucía la llevó a una oficina tranquila y cerró la puerta. Sostenía el frasco de gotas en su mano y señaló un informe de laboratorio impreso sobre la mesa. «Estas no son gotas para los ojos normales», comenzó. Hay un compuesto aquí, ciclopentolato, pero en dosis extremadamente altas. Este químico causa contracción de la pupila e inhibe la respuesta a la luz. En dosis normales, se usa para tratar ciertas condiciones oculares. Pero esta fórmula es diferente, es agresiva. El uso prolongado, especialmente en niños, podría fácilmente causar pérdida temporal de la visión, o incluso convencer a alguien de que es ciego. Elena miró el informe, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estás diciendo que las gotas la dejaron ciega? Lucía asintió. Sí, y si nunca fue completamente ciega para empezar, estas gotas habrían borrado la poca vista que tenía. Elena se sintió mal, se cubrió la boca y se sentó atónita. Elena le preguntó a Lucía si este tipo de cosas podría suceder por error. Tal vez alguien había mezclado recetas o usado un tratamiento obsoleto, pero Lucía negó con la cabeza. No, esto no es un error. Esta fórmula fue intencional. Alguien la diseñó para restringir la visión. Elena miró el informe de nuevo y se congeló cuando vio el nombre impreso en la esquina del documento. Recetado por el doctor Elías Serrano. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese era el médico de Clara. La había tratado desde que nació. Elena recordó el nombre de las etiquetas de los viejos registros y frascos de medicamentos de Clara. No podía creerlo. ¿Cómo es que esto está permitido?
Preguntó. Lucía frunció el ceño. He oído hablar de él. Hace unos años hubo rumores sobre demandas por negligencia médica presentadas en su contra en varios estados. Pensé que había dejado de ejercer. Elena se sintió mareada. Si este hombre había recetado a sabiendas medicamentos que dejaron ciega a Clara o la mantuvieron así, entonces se había hecho algo horrible. Agradeció a Lucía, tomó el informe y salió del hospital. De camino de regreso a la mansión, sus manos temblaban en el volante. Esa noche, Elena se sentó con Javier en su oficina, colocó el informe del laboratorio frente a él y esperó mientras lo leía. Su expresión cambió lentamente de confusión a incredulidad y luego a algo más oscuro. Cuando vio el nombre del doctor Elías Serrano en negrita, se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana en silencio durante un largo rato. Esto no puede ser real, dijo finalmente. Él trató a Clara desde que era una recién nacida. Dijo que no tenía respuesta retinal, que su nervio óptico estaba subdesarrollado. Me convenció de que nunca vería nada. Elena se mantuvo tranquila, explicando todo lo que Lucía había dicho. El químico, el propósito, los riesgos. Todo apuntaba a una conclusión. Clara no había nacido completamente ciega, y las gotas habían empeorado su condición. Javier se sentó de nuevo, visiblemente afectado. Confié en él, murmuró. Seguí cada instrucción. Elena extendió la mano sobre la mesa. Tú no lo sabías, pero ahora lo sabemos. Javier asintió lentamente. Entonces, tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber por qué hizo esto. Primero contactaron a viejos colegas, luego a consultorios médicos en el estado y, finalmente, a la Junta de Licencias. Todos le dieron el mismo tipo de respuesta. El doctor Elías Serrano no había ejercido la medicina en años. Su licencia había sido suspendida después de una serie de demandas que involucraban a otros niños. Casos que nunca habían llegado a las noticias nacionales, pero que eran lo suficientemente serios como para sacarlo de la profesión. En cada caso, las familias habían reportado recetas extrañas, diagnósticos inconsistentes y daños a largo plazo. Javier sintió náuseas. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado realmente el tratamiento que Clara estaba recibiendo después de la muerte de su esposa. Simplemente había aceptado lo que el médico decía, confiando en su palabra sin pensar más a fondo. Ahora entendía que esa confianza se había roto de la peor manera posible. Elena continuó su propia investigación en línea, encontrando algunos artículos en blogs oscuros y foros escritos por padres enojados. Una publicación mencionaba que Serrano se había ido de la ciudad en silencio, evitando los tribunales al llegar a acuerdos privados. Cuanto más aprendían, más claro se volvía. Se había desvanecido. Javier y Elena se sentaron en silencio esa noche, ambos abrumados. Clara dormía arriba, sin saber la tormenta que ahora se desataba en torno a su pasado. Javier sostenía el informe del laboratorio en una mano y una foto de Clara en la otra. Le robó años, dijo en voz baja. Años en los que podría haber estado viendo, aprendiendo, viviendo. Elena asintió. Su voz tranquila pero firme, pero ya no está perdida. Lo está recuperando lentamente. Javier la miró y por primera vez la dureza en su rostro pareció desvanecerse. Tú la salvaste, dijo. Elena negó con la cabeza. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Javier estuvo de acuerdo. Prometió que seguirían buscando a Serrano, incluso si tomaba meses. Necesitaban un cierre, necesitaban justicia, pero sobre todo necesitaban reconstruir el futuro de Clara sobre bases honestas. Esta vez, mientras la noche se asentaba, ambos sintieron el peso de lo que se había descubierto. La verdad finalmente había salido a la luz, y a partir de este momento no había vuelta atrás. Javier y Elena acordaron que era hora de hablar. La verdad sobre el doctor Serrano no podía permanecer oculta. Javier contactó a un periodista en quien había confiado en el pasado, alguien conocido por su periodismo cuidadoso y respetuoso. Juntos comenzaron a organizar registros médicos, resultados de pruebas y todos los documentos que demostraban que a Clara se le había administrado medicación peligrosa durante años. Elena también escribió una declaración sobre su descubrimiento y participación. No querían fama ni drama,
Solo querían que se expusiera la verdad para que ningún otro niño sufriera lo mismo. Pero poco después de que la historia se compartiera con el periodista, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al día siguiente apareció un nuevo artículo en línea, no sobre Serrano sino sobre Javier. El titular sugería que había ignorado el consejo profesional para el tratamiento de Clara durante años y que había rechazado terapias importantes. Lo pintaba como un padre descuidado. Javier estaba conmocionado. Nada de eso era cierto. Elena intentó contactar al periodista, pero dijeron que el artículo no provenía de ellos. Alguien había filtrado información falsa para desacreditar a Piscis y No Mercedes Javier antes de que saliera la historia real. Mientras intentaban controlar la situación, las cosas empeoraron. Elena comenzó a recibir mensajes extraños en su teléfono de un número desconocido. Al principio eran vagos, diciendo cosas como «Deberías detenerte, no es asunto tuyo». Pero luego se volvieron más directos. «Mantente al margen de esto o nos aseguraremos de que te arrepientas». Elena se lo dijo a Javier de inmediato. Él quería llamar a la policía, pero Elena no estaba segura de si eso ayudaría. No había nombre ni rostro detrás de las amenazas. Ambos se dieron cuenta de que alguien no quería que la verdad sobre el doctor Serrano se hiciera pública. Quizás era el propio doctor, quizás alguien conectado con él. De cualquier manera no podían retroceder. El equipo legal de Javier comenzó a investigar la fuente de los artículos de noticias falsas. Contactaron a los proveedores de alojamiento web y rastrearon direcciones IP, pero todo conducía a servidores privados o fuentes no rastreables. La situación era estresante, pero dejaba una cosa muy clara. Alguien tenía miedo de lo que estaban a punto de revelar. Ese miedo significaba que la verdad era aún más importante de lo que pensaban. A pesar del caos que ocurría afuera, algo asombroso estaba sucediendo dentro de la mansión. Clara había sido llevada a una reevaluación completa de la visión por un especialista de confianza. Los resultados confirmaron lo que Elena y Javier ya sospechaban. Clara tenía visión funcional parcial. Su vista no era perfecta y probablemente nunca sería completamente normal, pero podía detectar luz, identificar formas y reaccionar al movimiento. El especialista explicó que con sesiones regulares de estimulación visual, Clara podría mejorar su capacidad para procesar lo que veía. Elena y Javier establecieron actividades diarias para ayudar con eso. Usaron juguetes coloridos, juegos basados en el movimiento y pasaron tiempo en habitaciones soleadas. Clara respondió bien. No parecía asustada ni confundida, solo curiosa. Señalaba los colores cuando se le pedía. Seguía objetos en movimiento con los ojos e incluso comenzó a reconocer las diferencias entre el día y la noche. Estos pequeños cambios llenaron la casa de una nueva energía. El personal, antes silencioso y reservado, ahora sonreía más a menudo. Había una sensación de esperanza de nuevo. Clara estaba demostrando que todos estaban equivocados. Estaba aprendiendo a ver poco a poco. Una tarde, Elena colocó un juego de crayones y papel frente a Clara. No explicó mucho, solo le dijo que esos eran colores y que podía hacer lo que quisiera con ellos. Clara tocó cada crayón sintiendo su forma. Luego eligió el amarillo y lo presionó contra el papel, insegura al principio. La línea que dibujó fue temblorosa, desigual, pero fue la primera. Elena observó de cerca. Clara siguió dibujando líneas lentas y dispersas por la página. Cuando terminó, sonrió y levantó el papel. ¿Está bien?, preguntó. Elena la abrazó con fuerza. No se trataba del dibujo, se trataba de lo que significaba. Esta era una niña que hace solo unas semanas no hablaba mucho y apenas reaccionaba a nada. Ahora se estaba expresando de una manera nueva. Javier entró y vio el dibujo. No habló al principio, se arrodilló a su lado y dijo, «Es hermoso». Clara sonrió de nuevo y comenzó a dibujar otro. Se convirtió en una nueva rutina diaria, dibujar, explorar colores y comprender lentamente el mundo que la rodeaba. Fuera de la mansión, la presión continuaba. Se publicaron más artículos en línea, acusando a Javier de ser descuidado con decisiones comerciales pasadas. Uno incluso afirmó que Elena había fingido el progreso de Clara para llamar la atención.
Sabían que nada de eso era real, pero eso no impedía que la gente lo leyera. Las cuentas de redes sociales, conectadas a las antiguas clínicas de Serrano, permanecieron en silencio, sin confirmar ni negar nada. La campaña de desprestigio había sido claramente planeada, y ahora el equipo de Javier creía saber por qué. Alguien temía una demanda o una exposición pública. Incluso con las mentiras difundiéndose, Javier y Elena se negaron a ceder. Continuaron avanzando con su historia, compartiendo documentos verificados con equipos legales y juntas médicas. Elena también se reunió con otras dos familias que tenían sospechas sobre los tratamientos pasados de Serrano. Sus hijos habían experimentado problemas similares. Esa información le dio a Elena más confianza de que no estaban solos. Habían descubierto algo más grande que el caso de Clara. Era un patrón y tenía que ser detenido. Pero también acordaron no apresurarse. El bienestar de Clara era lo primero, y la protegerían sin importar qué. A pesar de todo lo que intentaba detenerlos, el mundo de Clara estaba creciendo. Comenzó a nombrar colores por su cuenta: rojo, azul, verde. Su favorito era el amarillo. Dijo que la hacía sentir feliz. Elena continuó leyéndole, señalando dibujos y ayudándola a trazar formas con sus dedos. Javier se unía a ellos cada noche, y los tres formaron una rutina tranquila que trajo calma en medio de la tormenta. La mansión ya no se sentía tan solitaria. Todavía había desafíos que enfrentar, amenazas, mentiras y riesgos legales, pero no parecían tan pesados con Clara riendo y mostrando sus dibujos con orgullo. Su progreso les daba fuerza. En uno de sus dibujos escribió su nombre por primera vez con ayuda. Elena lo pegó en la pared de la cocina. «Esto es solo el comienzo», dijo Javier. Él estuvo de acuerdo. Todavía tenían un largo camino por delante, pero ya no le tenían miedo. Los ataques vendrían y se irían, pero la verdad que habían descubierto no podía ser borrada. Y Clara, una vez creída perdida en la oscuridad, finalmente estaba viendo su futuro, con todos los informes de laboratorio, testimonios y documentos recopilados. Javier y Elena decidieron que finalmente era hora de tomar medidas formales. Programaron una reunión con la oficina del fiscal del distrito. Javier no usó sus conexiones ni abogados. Entró como cualquier otro ciudadano. Elena lo acompañó, llevando una carpeta con todos los informes impresos, incluidos los resultados de toxicología, el historial de recetas y los testimonios de las otras familias, que habían experimentado situaciones similares. Fueron recibidos por un fiscal joven, pero serio, que escuchó atentamente mientras explicaban lo que le había sucedido a Clara. Cuando surgió el nombre del doctor Elías Serrano, el fiscal levantó una ceja. «No son los primeros en mencionarlo», dijo. Esa única frase les dio esperanza a Javier y Elena. Durante las siguientes semanas, la oficina del fiscal del distrito comenzó su investigación. Se hicieron llamadas telefónicas, se solicitaron registros y se emitieron citaciones. Entonces se descubrió algo impactante. El doctor Serrano había firmado contratos privados con compañías farmacéuticas. Estos acuerdos le daban acceso a compuestos experimentales, muchos de los cuales nunca habían pasado por los ensayos clínicos adecuados. Los archivos revelaron que el doctor Serrano había utilizado su posición como especialista pediátrico para realizar ensayos no oficiales en niños, prescribiendo tratamientos oculares que aún no estaban aprobados. A cambio, recibió bonificaciones financieras, viajes y compensaciones por debajo de la mesa de las empresas que financiaban los estudios. Algunos de los contratos estaban encriptados, pero los investigadores pudieron hacer coincidir los códigos de producto de las compañías farmacéuticas con los ingredientes encontrados en las gotas. Para los ojos de Clara, estaba todo allí: fechas, nombres, transacciones, incluso firmas. Javier estaba furioso. Elena estaba asqueada. Habían sospechado algo malo, pero no este nivel de engaño. Cuando esta evidencia salió a la luz, el fiscal del distrito aprobó la apertura de un caso penal formal. Poco después, los medios de comunicación recogieron la historia. Al principio, comenzó en las noticias locales. La visión de una niña bloqueada por ensayos de drogas ilegales.
Pero luego la siguieron los medios nacionales. Se solicitaron entrevistas. Los titulares se extendieron, y con la historia ganando atención, más familias comenzaron a presentarse. Padres que habían visto cambios inexplicables en la visión de sus hijos comenzaron a hacer preguntas. La verdad finalmente había salido. La reacción del público fue intensa. Los foros en línea se llenaron de padres compartiendo historias similares. Algunos describieron cómo a sus hijos les recetaron las mismas gotas por Serrano y no habían mostrado mejoría o incluso habían empeorado los síntomas. Unas pocas familias dijeron que habían intentado denunciarlo en el pasado, pero fueron ignoradas o presionadas para guardar silencio. Ahora, con los ojos de la nación puestos en el caso, el silencio ya no era una opción. Elena se convirtió en una portavoz inesperada. Los reporteros le pidieron entrevistas y, aunque al principio estaba nerviosa, aceptó hablar. No quería fama, solo quería decir la verdad. Habló de cómo conoció a Clara, lo que había observado y cómo pequeños detalles la llevaron a cuestionarlo todo. Su manera tranquila y honesta de hablar conmovió a la gente. Los espectadores la vieron no solo como una cuidadora, sino como alguien que había hecho lo que nadie más se atrevió. Su rostro apareció en pantallas de todo el país, con titulares como «La niñera que descubrió la verdad» y «Elena Torres, una voz para los sin voz». Su vida había cambiado por completo. Javier también recibió atención, pero evitó el centro de atención tanto como le fue posible. Asistió a las audiencias judiciales y dio declaraciones a los investigadores, pero no quería convertirse en el centro de la historia. Para él, se trataba de Clara y de todos los niños que habían sido heridos. Su culpa era profunda. Durante años, había confiado en Serrano sin cuestionarlo. Había creído que la ceguera de su hija era inmutable. Pero ahora, cada día que pasaba con Clara, le recordaba cuánto le habían robado. Aún así, algo había cambiado en él. Ya no era solo un padre afligido, era activo, alerta e involucrado. Se aseguró de que Clara recibiera la mejor terapia visual disponible. Siguió cada actualización del caso y en momentos de tranquilidad, habló con Elena no solo como una cuidadora, sino como alguien a quien admiraba profundamente. Ella había hecho lo que él no pudo. Respetaba su fuerza y su persistencia. Lentamente, sin planificarlo, comenzó a crecer un vínculo entre ellos. No fue romántico al principio, pero fue constante. Fue real. En casa, Clara continuó progresando. Su visión no era perfecta, pero estaba aprendiendo rápido. Ahora podía reconocer objetos simples, combinar colores y seguir movimientos en habitaciones bien iluminadas. Era más conversadora. Hacía preguntas sobre cosas que no había podido experimentar antes. ¿Ese es el color azul?, preguntaba señalando el cielo. ¿O qué forma es esa?, mientras tocaba el borde de un libro. Elena y Javier respondían a cada pregunta con cuidado. Crearon una rutina estructurada que incluía juegos, dibujos, ejercicios visuales y tiempo de lectura tranquila. La atmósfera en la mansión era completamente diferente de lo que había sido meses atrás. Ahora había risas y movimiento y un sentido de propósito. Los miembros del personal estaban más relajados. La casa ya no se sentía como un museo, se sentía como un hogar. En varias ocasiones, Elena se encontró sonriendo a Javier durante la cena y él le devolvía la sonrisa sin decir nada, pero entendiéndolo todo. Ya no se trataba solo de Clara. Su lucha compartida por ella había creado algo más profundo entre ellos, algo que aún no necesitaba ser explicado. Para cuando el caso fue oficialmente a juicio, el apoyo público era fuerte. Docenas de familias testificaron. Las compañías farmacéuticas negaron su participación al principio, pero la evidencia hizo imposible ocultarla. El doctor Serrano, finalmente localizado en otro estado bajo una identidad falsa, fue arrestado y llevado a juicio. Su juicio se convirtió en un símbolo de la importancia de la ética médica. Elena testificó con calma, claridad, explicando sus descubrimientos y acciones paso a paso. Javier también testificó, admitiendo su confianza ciega y su fracaso en cuestionar a Serrano antes. El tribunal respetó su honestidad. Clara no compareció en el tribunal,
Pero sus dibujos fueron presentados como parte de la evidencia, prueba de progreso. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, se sintió como si la justicia finalmente hubiera llegado. La multitud fuera del juzgado aplaudió. Javier y Elena no celebraron públicamente. Condujeron a casa en silencio, pero con una paz tranquila en su interior. Esa noche, Clara le mostró a Elena un dibujo de 3 figuras de palo tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo. Elena sonrió. El camino había sido duro, pero lo habían logrado juntos y apenas estaban comenzando. El doctor Elías Serrano fue oficialmente condenado. El tribunal lo encontró culpable de prácticas médicas ilegales, incluido el uso de medicamentos no aprobados en niños sin el consentimiento adecuado. Fue sentenciado a prisión y las empresas involucradas fueron multadas y se les prohibió producir compuestos similares. La noticia de la condena se extendió por todo el país. El caso había concienciado a miles de familias y se hicieron cambios en la forma en que se aprobaban y supervisaban los ensayos médicos. Pero para Javier, Elena y Clara, la parte más importante fue que finalmente había terminado. El capítulo del miedo y el silencio había concluido. Ahora podían centrarse por completo en la curación. Javier dio un paso atrás en su negocio y pasó más tiempo en casa. Elena permaneció plenamente presente, continuando guiando a Clara con paciencia y amor. Y Clara, que una vez se sentó en silencio sosteniendo un oso de peluche, ahora avanzaba. Con la ayuda de un especialista en desarrollo infantil, fue oficialmente inscrita en una escuela primaria regular con un plan de aprendizaje personalizado. Fue el comienzo de una nueva vida. Una llena de movimiento, gente y colores brillantes. Los primeros días en la escuela fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara nunca había estado en un aula antes. Elena la acompañó a conocer a la maestra, que ya había leído su expediente y sabía sobre el progreso de su visión. Presentaron a Clara a la clase, dándole tiempo lentamente para adaptarse. Al principio se mantuvo callada y cerca de Elena, insegura del ruido y el movimiento constante a su alrededor. Pero en unos pocos días, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a responder preguntas, a levantar la mano y a unirse a actividades grupales. Estaba fascinada por cosas que otros niños daban por sentadas, como los colores en la pizarra, los dibujos en los libros e incluso la forma en que la tiza dejaba marcas en el pizarrón. Elena la recogía todas las tardes y Clara hablaba sin parar de camino a casa. «¿Sabías que el azul y el verde son mis favoritos juntos?», dijo una vez. Sus palabras salían más rápido, sus ojos más brillantes. Javier escuchaba con orgullo cada noche. La niña pequeña, que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron rápidamente. Clara hizo nuevos amigos y continuó mejorando en todas las materias, especialmente en arte. Sus maestros dijeron que tenía una forma única de entender las formas y los colores. Elena a menudo encontraba bocetos metidos en su mochila. Casas, animales, rostros, a veces solo remolinos de colores abstractos. Cada dibujo contaba una historia. En casa, Javier convirtió una de las habitaciones en un mini estudio solo para ella. Tenía estantes llenos de pinturas, lápices y papel. Clara pasaba horas allí después de la escuela. Le gustaba trabajar con música, generalmente algo suave de fondo. Elena se sentaba cerca, a veces ayudando con los materiales, pero principalmente solo observando. Clara ya no necesitaba dirección. Había encontrado su ritmo. Entonces, un día llegó una carta oficial. Era de una Fundación Nacional para Niños. Clara había sido seleccionada para recibir una medalla especial, un honor otorgado a niños que habían mostrado fortaleza en situaciones difíciles. Junto con la medalla, sería nombrada embajadora de la infancia resiliente, animando a otros niños a seguir adelante sin importar qué. La ceremonia se llevaría a cabo en un gran evento en la ciudad. Llegó el día de la ceremonia. Elena ayudó a Clara a ponerse un suave vestido amarillo, su color favorito. Javier llevaba un traje oscuro, pero tenía un alfiler de flor en el mismo tono que el vestido de Clara. Llegaron temprano y fueron guiados al backstage.
Otros niños también recibían honores, pero el nombre de Clara era el último en la lista. El anfitrión del evento dio un cálido discurso sobre los niños que superan comienzos difíciles. Cuando llamaron el nombre de Clara, caminó con calma por el escenario de la mano de Elena. El aplauso fue fuerte y lleno de amor. Un voluntario le colocó la medalla suavemente alrededor del cuello. Entonces sucedió algo inesperado. El anfitrión se dirigió a la audiencia y dijo que tenían un reconocimiento más que dar. A la mujer que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo, que creyó en la luz cuando todo parecía oscuro. Hoy reconocemos a Elena Torres como la madre adoptiva y guardiana de por vida de Clara. Elena se quedó helada por un momento, sorprendida. Luego dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Clara la abrazó con fuerza. La multitud se puso de pie y aplaudió de nuevo. Fue un momento que nunca olvidarían. Pasaron los años. Clara se convirtió en una adolescente segura de sí misma, con un propósito claro. Siguió dibujando, pintando y aprendiendo más sobre arte cada día. Sus maestros la describían como centrada, amable y talentosa. Usó su historia como motivación y a menudo hablaba con otros niños que pasaban por momentos difíciles. Para cuando cumplió 18 años, Clara había sido aceptada en una academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Elena y Javier permanecieron cerca. La visitaban a menudo y la ayudaron a montar un estudio de verdad. Clara comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia. Quería mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. Amigos, maestros e incluso el periodista que una vez contó su historia vinieron a verla. La galería estaba abarrotada. Clara se paró frente a un micrófono y se preparó para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Elena, que estaba de pie junto a Javier cerca de la primera fila. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Clara. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol o de mi primer dibujo, pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón. Señaló a Elena. La sala quedó en completo silencio por unos segundos. Elena se cubrió la boca, conmovida hasta las lágrimas. La multitud comenzó a aplaudir lentamente, algunos ya llorando. Javier pasó su brazo alrededor del hombro de Elena. Esa noche, la galería permaneció llena hasta el cierre. El arte de Clara se vendió rápidamente, pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia detrás de él, una historia de verdad, amor y segundas oportunidades. Y en el centro de todo estaba Clara, ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.